Bueno, el viernes anterior, ¿cierto? Vimos un poco sobre, ya para ir culminando con esta parte de la sanidad del alma con respecto al matrimonio, vimos que el matrimonio debe ser entre los dos cónyuges una fuente de satisfacción mutua, ¿cierto? Con un énfasis, ¿cierto?, en el área sexual, aunque no necesariamente la satisfacción tiene que ver plenamente con el área sexual. Sin embargo, el área sexual es sumamente importante en el matrimonio. ¿Ya? Es un pilar de la relación matrimonial, porque no hay ninguna otra relación que no sea el matrimonio que se relacione con la sexualidad, sino solamente en el matrimonio según el orden de Dios, obviamente. Entonces, cuando estas cosas están insatisfechas o cuando estas cosas no están completas, entonces nos encontramos de que también se puede generar una herida. Y es un área que hay que sanar y muchas veces hay que corregir. Entonces, el viernes pasado estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo debe ser tanto el hombre como la mujer en el matrimonio para hacer una satisfacción. Y ahora nos vamos a enfocar en el área de la mujer, ya que el viernes pasado nos enfocamos en la del hombre. Vamos a ir a Malaquías 2:14. Malaquías, para que sepan, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Gracias, hermano. Para que sepan. Malaquías 2:14 dice: Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí hay un tema muy importante porque da tres características de, ¿cómo se llama? De la mujer como esposa. Primero, que es compañera, que es también, pero estoy sin cámara, que es una compañera y que es mujer, ¿cierto?, de pacto y la mujer de tu juventud. Entonces, cuando vemos estas tres cosas, muchas veces las pasamos ¿cómo se llama?, ligera. Sin embargo, ¿cierto?, pese a que el contexto bíblico, Dios está reprendiendo al pueblo de Israel, ¿cierto?, porque ha sido desleal, ha sido infiel, ¿cierto? Pero uno puede encontrar aquí ciertas características de cómo se puede llevar un complemento en el matrimonio para que haya una plena satisfacción. Para eso, mi esposa debe ser una compañera, ¿cierto? Alguien que me acompaña en el camino, que no significa que sea inferior y que yo ande mi camino y ella tiene que ser simplemente una compañera que me ayuda, sino que los dos somos compañeros. Y el hombre en parte tiene que sentir de que su esposa lo va a acompañar en cualquier cosa que se emprenda, principalmente en su vida. El hombre, más que la mujer incluso, necesita una compañera, alguien que lo afirme, alguien que lo acompañe, alguien que lo impulse, que no es una protección, no es, sino que es justamente un tema de compañerismo, un tema de emprendimiento en conjunto. Eh, eso es lo que puede ser una esposa, ¿cierto? En el matrimonio. También cuando habla de mujer de tu pacto, está hablando, ¿cierto?, que es cuando eh, hay que entender de que el matrimonio no es simplemente un compromiso que yo hago con una persona y vamos a ver si es que funciona, sino que es un pacto delante de Dios. Por eso de que cuando uno transgrede ese pacto que hice con mi esposa y una persona cae en, ¿cómo se llama?, adulterio, no le está fallando simplemente a su compañera, sino que le está fallando a Dios. Porque el pacto y el compromiso se hace delante de Dios, porque el que instituyó el matrimonio es Dios. Y más que el matrimonio, hermano, creo que más profundo que eso, el que hizo posible, ¿cierto? Y construyó o hizo, creó al hombre con ciertas características físicas y todas las cosas que ya hemos visto, y el que creó, ¿cierto?, a la mujer con ciertas características de tal manera que pudieran unirse en matrimonio, pudieran mantener una relación, una intimidad, ¿cierto?, desde el punto de vista físico, todo, es Dios. Por lo tanto, cuando yo ocupo esa unión sexual, esa unión de compañerismo,
y la uso mal, estoy transgrediendo a Dios, porque Dios es el que creó esa posibilidad de unirse, por lo tanto es el dueño de esa unión. Entonces cuando yo fallo en esa unión, entonces estoy transgrediendo el pacto. Y eso nos muestra qué es el matrimonio. El matrimonio es una unión de pacto, lo cual tiene trascendencia eterna. Es más que un contrato que uno simplemente firma, ¿cómo se llama? Por el civil, es un compromiso a que esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Por eso que cuando le van a preguntar al Señor Jesucristo sobre, ¿cómo se llama? El divorcio, ¿cierto? Y le dicen, pero ¿cómo Moisés nos dio la posibilidad de dar una carta de, ¿cómo se llama? Divorcio? Entonces él dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio, y no simplemente está hablando de un tiempo cronológico Jesús, sino está hablando de un principio de Dios. O sea, al principio no fue así. Varón y hembra los creó, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá. Y ahí está el pacto con una mujer. Y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces ahí está hablando de que la capacidad de unirse en matrimonio viene de Dios. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se unen y no lo hacen en matrimonio, están transgrediendo el pacto y el orden divino. ¿Ya? Entonces, cuando habla de la mujer de tu pacto, hay que entender de que el hombre debe ver a su esposa como la mujer de su pacto, como, como el compromiso que hice de que esto tiene que funcionar hasta el final. Y la mujer se tiene que comportar como una mujer de pacto. El hombre tiene que ver a su esposa como una compañera, como una amiga, no como alguien inferior, ¿cierto? Sino realmente tiene que verla, ¿cierto?, como una compañera de vida, una compañera de propósito. Por lo tanto, el propósito que tenga uno como varón o el propósito que tenga ella como mujer, ¿cierto? Los dos propósitos o todos los propósitos individuales se hacen el propósito de ambos, porque ya no somos dos, somos uno. Por lo tanto, sus características, sus debilidades, se van a hacer también mis características o mis fortalezas, ¿cierto? Y también se van a hacer mis debilidades. Y más si es que emprendemos un servicio a Dios, que no necesariamente tiene que ver con un ministerio, sino con la paternidad, ¿cierto? Con todo lo que Dios nos emprende a hacer. Y más como cristianos, porque como cristianos todos somos llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, la unidad matrimonial en el servicio a Dios, en la paternidad, en todo eso, las fortalezas de mi cónyuge van a ser las fortalezas de nuestro llamado o de nuestro propósito. Y las debilidades de cada uno se van a convertir en las debilidades también. Por eso que las escrituras dicen que dos son mejor que uno. Porque donde uno está débil, el otro lo puede, ¿cómo se llama?, afirmar. ¿Ya? Y también dice la mujer de tu juventud. El hombre debe ver a la mujer como la mujer de su juventud. Y esto no solamente tiene que ver con cuándo o que yo me tengo que, ¿cómo se llama?, casar joven, sino que cuando habla de juventud está hablando de pasión, enamoramiento, deseo, compromiso, ¿cierto? Está hablando de todo eso, de que mi esposa siempre tiene que ser la mujer de mi juventud, donde yo derrame toda mi pasión, ¿cierto? Toda mi pasión, todo mi cierto enamoramiento, lo cual lo tengo que traer a memoria, porque mi enamoramiento, mi pasión, mi deseo es de ella, no es de otra. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay crisis matrimoniales, ¿cierto? Eh, muchas veces nos olvidamos que es la mujer de mi juventud o de mis deseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los años pasan, ¿cierto? Y el atractivo físico muchas veces se va deteriorando con el tiempo, y eso es normal. Las mismas, ¿cierto?, escrituras dicen, ¿cierto?, de que el hombre exterior se va desgastando. Eso no quiere decir de que yo no me tengo que preocupar de estar bien físicamente o estéticamente para hacerle más grato tanto para conmigo mismo como para, ¿cómo se llama?, mi cónyuge, ¿cierto? De una forma sana, ¿cierto? Sino que es que toda mi pasión es de la mujer de mi juventud. Tengo que ver de que ese proceso de mi juventud lo tengo que vivir, lo tengo que recordar y lo tengo que cimentar en la relación matrimonial. Por eso de que cuando hay crisis,
¿cierto? Y ya no hay deseo, ya no hay pasión, o ya no siento, ¿cómo se llama? Ya no siento, ¿cómo se llama? Se llama atracción física, los cónyuges empiezan a mirar para el lado, tanto el hombre como la mujer también. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa muchas veces por nuestra inmadurez, porque la relación matrimonial tiene que ir madurando con el tiempo. Nunca se tiene que acabar la pasión, nunca se tiene que acabar, ¿cierto?, el deseo, pero eso va madurando con los años porque nuestros cuerpos no van a ser los mismos. No es lo mismo un matrimonio bueno, yo creo que de 20 30 hasta ¿cómo se llama? Los 40 años, donde hay más pasión, hay más vigor, ¿cierto? A un matrimonio que ya ellos tienen 60 70 años. Obviamente que es diferente. El cuerpo va cambiando, la mente va cambiando, pero ella sigue siendo la mujer de mi juventud, la mujer de mi pasión. ¿Cuál es el problema? Que cuando no maduramos nosotros adentro, nos embelezamos porque muchas veces el hombre se encuentra una mujer más joven que le enciende supuestamente la pasión, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Más encima son engañados, ¿cierto? Porque creen de que tienen loca, ¿cómo se llama? A una chica de 20 años cuando ellos tienen como 50 60 años, ¿cierto? Y simplemente ¿cómo se llama? Manipulación, pero se le enciende, ¿cierto? La pasión y todo lo más porque están inmaduros. O también puede ser que hayan heridas, lo cual no justifica el pecado. ¿No? Entonces, siempre tiene que ser la mujer de mi juventud. Y la mujer también se tiene que comportar como la mujer de la juventud. O sea, saber de que va a inspirar naturalmente en su esposo los deseos de la juventud. Por eso que el matrimonio, el deleite matrimonial, especialmente en la intimidad, también es una fuente es una fuente jovial, lo que va, ¿cierto?, a mantener una relación fresca, joven, ¿cierto? Y con, ¿cómo se llama?, vigor, va a ser muchas veces el poder encontrar satisfacción en el matrimonio. ¿No? ¿Pueden colocarla un poquito más despacio? Solo, solo un poquito. Entonces, eso significa que es la mujer de mi juventud. Entonces, la mujer es una compañera, una mujer de pacto y la mujer de mi juventud. Así el hombre debe ver a su esposa y trabajar por ello. Y la esposa también debe saber de que debe ser una compañera, una mujer de pacto, ¿cierto? Porque, mire, hermano, usted haría un pacto con alguien que, con alguien que, con alguien que, ¿cómo se llama?, le hace daño. Obviamente que no. Entonces, la mujer también se tiene que comportar como una mujer de pacto y como una mujer de juventud, que no significa de que ella se tiene que mantener joven, porque obviamente los años pasan, pero toda su vitalidad, todo su vigor, ¿cierto? Dentro de las posibilidades que hay en la maternidad, en la paternidad, en el trabajo, ¿cierto? Debe ser volcado a la relación matrimonial. Porque miren, es triste ver de que, ¿cómo se llama? De que muchas veces una mujer no se arregla para su esposo, ¿cierto? Y que no lo puede tocar, que no la puede mirar, todo lo demás, pero cuando sale para afuera, muestra las piernas, ¿cierto? Muestra su cuerpo, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo se llama una mujer eh, de pacto o una mujer de la juventud? Amén. Espero que me entiendan, ¿cierto? Al punto que voy. Después, ¿qué más? Cantares 7:9. Cantares 7:9. Dice, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Déjeme ver 7. Cantares 7:6, perdón, aquí. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Entonces, la mujer tiene que ser un manantial, un, es propiamente algo cavado, ¿cierto? Una fuente. Ahora, en Cantares 7:6 nos encontramos de que es una fuente de alegría. Qué hermosa eres, cuán suave, oh amor deleitoso. Es algo que produce alegría, deleite. Estar con mi esposa, estar con mi mujer. Y no solamente en el área íntima, sino conversar, estar juntos, ¿cierto? Entonces,
La mujer está diseñada por Dios genéticamente para provocar eso en el esposo. ¿Cuál es el problema? De que cuando hay pecado o cosas tergiversadas tanto en el hombre como en la mujer, obviamente ese diseño original está roto. Entonces, mira, hermano, yo ya les dije el viernes, ¿cómo se llama? Anterior, de que si bien el hombre es más sexualizado en el sentido de que eh, su activación sexual es más externa que interna, pero cuando nosotros hablamos de un deleite, cuando cierto, hablamos de cierto, una pasión, cuando, ¿cómo se llama? Cuando se habla de un, ¿cómo se llama? Enamoramiento de un hombre, es algo más profundo, ¿cierto? Por ejemplo, el hombre puede actuar solo por, ¿cómo se llama? Lujuria, solo por, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un deseo sexual, ¿cierto? Pero cuando hay una pasión detrás, un enamoramiento, ¿cierto? En el hombre es diferente. Y cuando el hombre encuentra eso, ¿cierto? En eso puede satisfacer la necesidad que tiene. Entonces, eso es lo que realmente es el diseño original con el cual Dios creó al hombre. Entonces, la esposa en sí mismo provoca eso. Oh, cuán dulce, cuán hermosa eres, cuán deleitoso es tu amor. No es solamente que tengo sexo contigo, ¿cierto? Y llego y tengo mucho éxtasis, ¿cierto? Y no sé, pues pasa esto, hacemos esto allá, con un pie para acá, no sé cuántas cosas. No es una satisfacción de perversiones, es un deleite pasional, donde yo siento atracción sexual por mi mujer, no por el hecho del acto sexual, sino porque es ella y no es otra. Por eso de que cuando realmente un hombre de Dios, ¿cierto? Realmente está alineado con Dios, puede ser que haya muchas mujeres que quizás tengan, ¿cómo se llama?, el mejor cuerpo, etcétera, etcétera, pero no son su esposa. No es la mujer de su pacto. No es esa mujer que es un deleite para él, porque no es ella. Por eso que muchas veces las mujeres no entienden por qué este hombre siente tanta pasión por mí si hay otras mujeres que son mejores, todo lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque es la mujer de su pacto, es porque es ella. Por eso que la expresión del hombre de eso es en el área sexual muchas veces, pero no como una, ¿cómo se llama?, lujuria, sino porque es la mujer de mi pasión. Entonces, cuando el área sexual está herida y no se encuentra en la intimidad sexual, en el matrimonio, esa satisfacción, se hiere la relación, tanto en el hombre como en la mujer. Puede ser que tengan actividad sexual, pero muchas veces el acto sexual es vacío y no provoca ese llenado, tanto en la mujer como también muchas veces, ¿cierto?, en el hombre. ¿Por qué? Porque esa mujer con que está casado no es un deleite, no es algo grato. Por lo tanto, la intimidad sexual solamente se empieza a transformar en satisfacer simplemente un deseo sexual externo, ¿cierto? Que tengo que satisfacer y lo voy a satisfacer con mi esposa para no caer, ¿cierto?, en pecado. Pero ya no hay ese deleite porque el compañero o la compañera deja de ser algo deleitoso, es algo molesto, es algo que daña, es algo que hiere. Y eso daña la relación sexual. Y la relación sexual puede ser un termómetro, ¿cierto?, de cómo está nuestra relación matrimonial. Entonces, eso muchas veces no tiene mucho que ver con el orgasmo en sí, porque, ¿cómo se llama? Muchas veces puede haber una intimidad sexual donde quizás no necesariamente se llegue a una plenitud de excitación, pero está llenándose esa pasión, porque quizás los dos saben que en otra, ¿cómo se llama?, oportunidad, quizás sí voy a tener esa satisfacción física, pero en el deleite, en el amarse, ¿cierto?, se llena esa plenitud, ¿ya? Entonces, vamos a leer Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre.
Aquí vemos que es una fuente de satisfacción. Vamos a ver Cantares otra vez 7 del 9 al 13. Dice, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si se abre el cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, una condición de una mujer que no solamente es un deleite para su amado, sino que ella quiere serlo. Siente esa identidad de poder ser un deleite para su esposo. Creo, bueno, yo no he cierto, estudiado bien el tema, pero aquí nombra a las mandrágoras que también son nombradas en el libro de, ¿cómo se llama? Génesis, ¿cierto? Cuando quieren, ¿cómo se llama? A Jacob, tanto Lea como, ¿cómo se llama? Raquel, ¿cierto? Y al parecer era una planta que parece que tenía algunas características, ¿cómo se llama? Afrodisíacas. Entonces vemos de que realmente hay un deseo de ser un deleite en la mujer. Yo soy de mi amado, ven amado mío, deleítate, porque yo he preparado el lugar para que tú te deleites. Mi amado en mí tiene contentamiento. Y eso no solamente tiene que ver con el acto sexual en sí, porque vuelvo, ¿cómo se llama? A decir, no es un tema de satisfacer perversiones. Es que yo quiero hacer esto otro, ¿cierto? Y no, no es un tema de satisfacer perversiones, ¿cierto? Es un tema de, de, de que yo como hombre siento de que mi esposa, ¿cierto? Quiere que ser o quiere que, ¿cómo podría decirlo? Quiere ser mi deleite, que yo me pueda deleitar en ella. ¿Amén? Entonces, ese es el diseño original de Dios, que la mujer sea un manantial, algo, una fuente, un amor recreacional y un amor satisfactorio. Y no solamente tiene que ver con el acto sexual, hermano, porque cómo se lleve en sí el acto sexual en la intimidad, obviamente va a ser algo privado que lo va a llevar cada pareja y no siempre va a ser igual. Pero es el deleite, la satisfacción matrimonial en la intimidad sexual lo que va a marcar la estabilidad de la relación. Hay gente que tiene más frecuencia, otra tiene menos frecuencia, pero mientras encuentren este deleite, van a poder llevar su propia relación matrimonial que no necesariamente tiene que ser igual que otra. Entonces, aquí vemos de que el diseño original de Dios, la mujer desea ser un deleite para su amado en el área sexual, pero también ella se prepara en su carácter, en su forma de ser, ¿cierto? Para ser alguien deleitable en su trato, en su conversación. Y el hombre también trabaja, ¿cierto? Porque su esposa sea, ¿cierto? Su manantial, su fuente de alegría, su fuente de satisfacción y su amor recreacional. Porque el hombre también tiene que trabajar por eso y tengo que cambiar mi percepción para que yo saber de que mi esposa es mi única fuente recreacional, mi única fuente de amor, mi única fuente de satisfacción. Por ejemplo, estábamos leyendo, ¿cómo se llama? El proverbio dice, en el amor de la esposa de tu juventud, recréate siempre, ¿cierto? Tus pechos te satisfagan en todo tiempo, etcétera, etcétera. Está viendo de que toda la pasión, el deseo sexual, ¿cierto? Que hay en el hombre, sea vertido en su esposa, de una manera pasional, no de una manera perversa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está dañado el matrimonio, y la mujer no está dispuesta a ser una fuente de satisfacción, a ser una fuente de amor recreacional, a ser una fuente de, ¿cómo se llama?, alegría, la relación se daña. Y no estoy diciendo esto con que la esposa nunca le tiene que decir que no, porque van a haber veces que no pueden tener intimidad porque uno está cansado, porque algo pasó, porque los sentimientos están mal, y eso es normal, eso pasa. Sino que estoy hablando cuando una mujer no quiere ser una fuente de pasión,
una fuente de alegría, una fuente de satisfacción o un amor recreacional del esposo que tiene. Eso es una decisión. Y cuando una mujer decide no serlo, por rencores, por heridas, por venganza, por ira, por lo que sea, está dañando el matrimonio y está dañando la relación. Entonces, el hombre de por sí, independientemente que sea cristiano o no, en el diseño original de Dios, en la relación matrimonial, tiene esa tendencia a que su esposa sea su alegría, su satisfacción, su amor recreacional. Si no, no se hubiese casado, hermano. Si no hubiese visto eso en ustedes. Pero eso es algo que se tiene que cultivar. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer una recapitulación antes de ver un ejemplo. El hombre debe ser un aroma deseable, ¿cierto? Eh, Debe ser dulce, debe de preocuparse incluso hasta de su aspecto físico para su esposa. ¿Ya? ¿Qué más? También el hombre debe ser una fuente que agrada y embellece a su esposa. ¿Qué más? De todos los hombres es el que entrega el amor más grande y codiciable a su mujer. El hombre se tiene que preocupar de que ser una fuente que entregue el amor más grande y más tierno hacia su mujer. ¿Ya? Eso no es excusa para que cuando el hombre tiene falencias, entonces, como él no está cumpliendo, yo me busco otro hombre que me trate tiernamente, ¿cierto? No, no hay ninguna excusa para eso. Dice, entrega sombra, cobertura, protección, tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué más? Eh, es agradable a Dios, porque ojo, todo esto que estoy enumerando no es según el concepto que tiene cada mujer, su ideal, que muchas veces está tergiversado por el pecado, por nuestras heridas, por nuestra experiencia con los padres, sino que es el concepto divino. Y eso es un tema importante, porque muchas veces la mujer viene con un ideal del hombre que está tergiversado por mis experiencias con mi papá, por mis experiencias quizás con otros casos que tuve, etcétera, etcétera. Entonces vengo con un ideal para mí que sea amable, tierno, que me dé esto, que me dé esto otro. Es un aspecto que está cambiado, que está errado por mis experiencias pecaminosas. Entonces, no es el concepto de la mujer, es el concepto divino. Por eso de que yo les hablé de que el matrimonio es para discípulos. La mujer tiene que ser una discípula de Jesús. Tiene que cambiar sus procesos mentales de cómo ver el ideal del hombre y verlo según Dios. Porque muchas veces la mujer espera un príncipe azul, ¿cierto? Que está fomentado por el pecado o por sus experiencias pecaminosas, quizás por sus heridas, etcétera, etcétera. Pero está errado. Entonces, por eso de que la mujer necesita ser sanada completamente, porque va a proyectar lo que ha vivido en su marido. Y como no lo va a haber cumplido, se va a amargar o va a terminar la relación. Entonces, puede pasar que tenga un mal hombre, ¿cierto? Y que no sepa cómo trabajar para poder salvar una relación o hacer todo, ¿cierto? El intento, ¿cierto? O puede ser que realmente tenga un buen hombre conforme a Dios, con debilidades, con errores, pero como ella tiene otro ideal, nunca esté satisfecha. Y eso pasa en la mayoría de las hermanas que constantemente se están quejando de los esposos, que les falta esto, y siempre ven lo que les falta. Le falta esto, le falta esto, y ellas nunca viven satisfechas. El problema es que eso con el tiempo hace que el hombre tampoco vea en ella una fuente de satisfacción, porque lo único que encuentra es queja. Y generalmente le pasa más a las mujeres, porque el hombre es más simple para conformarse. O sea, desde el punto de vista genético o desde el punto de vista estructural, para el hombre es más fácil conformarse. Por ejemplo, ¿por qué? Porque trazo ciertos objetivos. Incluso se ha ridiculizado al hombre ¿cómo se llama? Con esto, ¿cierto? Ya, que incluso ¿cómo se llama? Se dice de que el hombre es como un ¿cómo se llama? Animal. Mientras tenga techo, mientras tenga ¿cómo se llama? Comida y mientras tenga ¿cómo se llama? Amor, ¿cierto? El hombre no le interesa nada más, no le interesa que sea grande la casa, que sea chica, que se amplíe, todo lo demás. Mientras tenga un techo, mientras tenga un tipo de
un tipo de ¿cómo se llama? Sustento, y mientras tenga una mujer con quien pueda tener una relación, ¿cierto? Se conforma. Y ¿cómo se llama? Uno es, hermano, cuando, cuando el hombre se proyecta para enamorarse de una mujer, son muy pocos, quizás el 1% o menos, el hombre que tiene los estándares altos, que quiere, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una mujer que tiene que medir 1,80 m, 90, 60, 90, ojo azul, rubio, ¿cierto? O sea, rubia, ¿cierto? No sé, o con el pelo liso. Son detalles que al hombre le van o le vienen. O sea, si es, genial, pero si no, ¿por qué? Porque busca otra cosa. Entonces, cuando está cumpliéndose ese, ¿cómo se llama? Objetivo, se queda contento. Por eso que muchas veces las mujeres dicen, el hombre es conformista, porque en cierta manera sí, es así. Mientras tenga la casa, sí, ¿cómo se llama? Podría ser más grande la casa, sí, pero estoy bien con esto. Tenemos un hogar, no sé, ¿cómo se llama? Muchas veces por eso empiezan algunos conflictos también, es que se puede hacer esto, ¿no? Entonces el hombre también tiene que ser impulsado muchas veces para eso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? No es que el hombre no quiera, sino que el hombre es más sencillo, es más básico, que no quiere decir que sea malo. ¿No? Tengo un hogar, tengo hijos, estamos con ciertos problemas, pero tenemos cierta felicidad, ya no nos falta nada, ¿cierto? Entonces, vemos de que generalmente el hombre es así. Entonces, cuando el hombre escoge una mujer, ¿cierto? Que eh, aunque, ¿cómo se llama? No lo crean, pero no necesariamente se va por lo físico cuando quiere escoger una compañera. Hay una parte física que es obvia, ¿cierto? Que es obvia, pero no es el tema principal. ¿Eh? En cambio, muchas veces con las mujeres, sus ideales son tan altos que a mí me han dicho, ¿cómo se llama? Hermanas, tristemente, ¿cierto? Me han dicho, mire, hermano, yo quería, ¿cómo se llama? Casarme con un Brad Pitt. Quería un hombre que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Midiera tanto, ¿cierto? Que fuese rubio o que tuviese buen cuerpo, todo lo demás. Pero así me han dicho, pero me tengo que casar con este porque Dios me lo puso. Entonces, claro, nosotros vemos si, ¿cómo se llama? Al punto que voy, que eso es en general. ¿Cierto? Entonces, el hombre tiene que entregar una sombra, tiene que ser alguien grato a Dios, ¿cierto? Pero es importante que tanto el hombre como la mujer sanemos nuestros ideales de una mujer y en el caso de las mujeres de un hombre, porque vienen errados, vienen errados. Nadie llega al matrimonio con los ideales del matrimonio correctos, nadie. Y si usted nunca ha vivido un proceso para sanarlos exhaustivo, profundo y continuo, siguen errados. Así de simple. Usted necesita cambiar su percepción, que no quiere decir que voy a justificar las cosas malas que tiene mi cónyuge, pero yo tengo que entender cuál es el ideal. Por eso que hemos visto estos estudios, cómo realmente tiene que ser un esposo o una esposa según el orden de Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando los ideales internos no están cambiados por nuestras heridas, cuando nos encontramos en las escrituras que dice de que el hombre tiene que amar a su esposa, como, etcétera, etcétera, le digo, mi esposo me tiene que amar. Aquí tengo la excusa, él no es así, nunca me dice te quiero, nunca me dice te amo. Y empezamos. ¿Por qué? Porque nuestro ideal queremos justificarlo con la palabra de Dios. Así también los hombres. Ejemplo, dice, las mujeres tienen que respetar, ¿cómo se llama? A sus esposos y no se tienen, ¿cómo se llama? Que negar, ¿cierto? A la intimidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces dice, claro, esta mujer siempre se niega a la intimidad sexual, esta mujer que nunca me respeta, esta mujer que aquí, que aquí, que allá, que en la casa se tiene que hacer lo que yo digo. Entonces, queremos usar la palabra de Dios para justificar mi ideal interno. Y eso es un error. Porque tanto el hombre como la mujer tiene que entender de que se casó con un ser imperfecto, así como yo mismo. Hermano, si usted le anda pidiendo a Dios perdón a cada rato porque se equivoca, ¿por qué su cónyuge no?
Si usted ha cometido pecados de los cuales se, ¿cómo se llama? Avergüenza hasta hoy. Si usted tiene un trato de Dios donde usted sabe de que hay cosas que Dios le ha dicho claramente que tiene que cambiar y lucha, intenta cambiarla y vuelve a caer y se vuelve a levantar y sabe que es una lucha y lleva años tratando de cambiar áreas en su carácter que no puede, ¿por qué su cónyuge no? Entonces, juzgamos con una vara que no nos gusta que nos juzgue. Y las escrituras dicen con la vara que mide serás medido. Entonces, tenemos que nosotros cambiar los ideales internos que tenemos y eso tiene que ver con una transformación del corazón. Por eso que yo les he dicho, lo que estamos viendo acá del matrimonio no es para que usted apunte con el dedo a su cónyuge. Mi esposo no es así, mi esposo no es así, mi esposa no es así, mi esposa no hace esto, mi esposa que no aquí, mi esposa no hace esto, mi esposo que aquí, que allá. Ahora tengo todo el respaldo bíblico para decirle a mi esposo que no sirve. Tengo todo el respaldo bíblico para decirle, mujer, tú no me sirves. Si usted tomó este estudio así, bueno, vaya a tomar otro estudio porque este estudio no le sirve. Lo que usted tiene que hacer, ¿cierto?, es usted ver que ciertamente van a haber falencias en su cónyuge y usted entienda que eso le ha provocado una herida, que ha provocado una distorsión, y usted tenga conciencia de eso y esa herida la cambie. Sepa de que en Cristo puede tener sanidad, de que hay algo que provocó la falencia de su cónyuge, ya sea el hombre o la mujer en usted, que lo hizo apartarse del diseño original que Dios le dio a usted. Y usted necesita entender, tener conciencia, ya, tengo un esposo que ha sido un ogro, ha sido áspero, que me daña, ya, pero yo no tomo esto como respaldo para decirles que tú, no, lo tomo ya, ¿eso qué me causó? Eso ¿cómo se llama? Ha causado amargura, resentimiento, deseo de, ¿cómo se llama? Venganza, etcétera, etcétera, pena, tristeza, ira, no sé, y todo eso está mal, porque todo eso que yo tengo es pecado. Entonces, Señor, yo sé que hay una causa, que es mi esposo que provocó esto, pero esto me ha hecho a mí estar en una condición pecaminosa, que no es grata delante de ti. Y eso yo me voy a sanar en Cristo Jesús. ¿Cómo manejo en Cristo Jesús esa ira, ese resentimiento, esa sed de venganza o esa sed de, ¿cómo se llama?, de justicia? ¿Cómo yo lo manejo en Cristo Jesús? A través del perdón, el amor, la comprensión, mirarme mis errores también, a mí mismo, etcétera, etcétera. Y yo me sano internamente porque este estudio es justamente sanidad del alma, sanar la mía. Usted no puede cambiar a su cónyuge, interiormente hablando. Entonces yo me sano y cuando estoy sano puedo con libertad y con sabiduría tomar decisiones para trabajar y hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio. Y así también los hermanos. Es que esta mujer me ha hecho esto porque aquí dice de que ella tiene que ser así, que tiene que ser una compañera, que tiene que ser una recreacional y no ha hecho nada de eso, entonces mi esposa aquí y allá. No, no es para que usted tome argumentos bíblicos para argumentar y hacer crecer sus quejas contra su mujer, sino que este estudio es para que usted vea, ya, mi mujer ha fallado en esto, ha fallado en esto otro, no es o no se ha comportado según el diseño que Dios le ha dado como esposa, así como yo tampoco, ¿cierto? Entonces yo tomo eso y ya, ¿qué me ha provocado? Ha herido mi sexualidad, ha herido mi pasión, ya no siento amor, ya no siento pasión, ya no seo deleite, sino que siento hastío, siento ira, enojo, ya, ¿qué hago yo con eso? Porque yo estoy en una condición pecadora delante de Dios. Identifiqué la causa para encontrar mi condición pecadora, para poder deshacerme de mi condición, no para culpar aún más a mi cónyuge. Amén. Entonces, ¿qué hago con eso? Me sano, me deleito, Señor, en ti soy un verdadero hombre, en ti soy viril, en ti soy un varón, etcétera, etcétera. Y empiezo a sanar mi autoestima y empiezo a crecer en Cristo y ahí tengo la suficientemente seguridad e identidad en Cristo Jesús para poder tratar el problema matrimonial. Amén. Para eso es este estudio, para que usted se sane. Usted es el cristiano que está aquí buscando de Dios. Usted necesita sanarse y Dios le está dando a usted la posibilidad. Amén. Vamos a ver un ejemplo de Adán y Eva en Génesis 3, que probablemente ya me lo han escuchado antes, especialmente en el seminario que hicimos sobre sanidad del alma. Bueno, igual fue hace tiempo. En Génesis 3 nos encontramos, ¿cierto?, con un fallo de un fallo matrimonial. Este es el primer matrimonio al cual Dios bendijo
Adán y Eva, ¿cierto? Y primero creó a Adán, ¿cierto? Forma a Adán, le da una responsabilidad y deja que Adán intente encontrar ayuda idónea en la naturaleza, sabiendo Dios que no le iba a encontrar, porque Dios había creado a Adán. Por lo tanto, sabía que había un vacío que solamente iba a poder ser llenado por algo creado específico para llenar ese vacío. Pero con un propósito dejó que Adán intentara encontrar ayuda idónea en su trabajo, en su labor, en los animales, etcétera, etcétera, y no se halló ayuda idónea para él. ¿Y por qué Dios lo durmió? Para que el hombre entendiera que él no tiene nada que ver con la formación de su ayuda idónea, que es un don de Dios, es una bendición de Dios. Por eso que la mujer es totalmente diferente al hombre. ¿Ya? Entonces, cuando Dios le presenta a la mujer, le dice, yo soy el único que creacionalmente estoy hablando y espiritualmente también, te puedo entregar la ayuda idónea. Entonces ahí el hombre cuando la vio, dijo, esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos, esto era lo que yo estaba buscando, que no lo puedo encontrar en nada más. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista nos encontramos con esta unión matrimonial, ¿cierto? Y como todos saben, Eva fue tentada. Pablo ratifica, ¿cierto?, en las escrituras que dice de que el hombre no fue tentado, sino la mujer. Entonces, muchas veces se ha predicado y se ha enseñado y se ha dicho que todo esto es culpa del hombre. ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Cierto? ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Cierto? Y vino ¿cómo se llama? El diablo ¿cómo se llama? Y la tentó. Eva no tendría por qué haber estado sola. Y yo discrepo con eso, porque Eva no era una niña, era una mujer. ¿Cómo se llama? Yo puedo creer, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un niño que es, ¿cómo se llama? Que es, ¿cómo se llama? Engañado por una persona porque estaba solo, si los padres tienen la responsabilidad de estar siempre con él. Yo tengo con mi esposa, ¿cierto? Una manera de, ¿cómo se llama? Pensar que el niño nunca puede estar donde no está ni el papá ni la mamá. ¿Vale? Entonces, pero con una mujer como Eva, creo que no es raro que haya ido a cierto lado del jardín sola. ¿Por qué no? Si no es un ser inferior al hombre. ¿Ya? Primer punto. Segundo, nos encontramos, ¿cierto?, de que, como dice Pablo, fue ella tentada, ¿cierto? Y vemos aquí de que sí puede haber una falla del hombre en traspasar el mandamiento, porque el mandamiento le fue dado a Adán, y el mandamiento que Dios le dio a Adán fue, de todo árbol podéis comer, pero de este árbol no comáis, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y vemos de que la mujer, cuando se trata de defender, entre comillas, defender, con la serpiente le dice, Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero de este no podemos comer ni aún tocar, porque moriremos. Es una probabilidad que Adán haya exagerado el mandamiento. O quizás la misma mujer estaba exagerando el mandamiento. No lo sabemos, la Biblia no lo especifica. Y no creo que sea de alta relevancia, porque la Biblia no nos dice de que Adán exageró el mandamiento. Lo único que sabemos es que Eva exageró el mandamiento cuando se lo dijo, ¿cómo se llama?, a la serpiente. Pero ese no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ella codició el fruto. ¿Qué tendría que haber hecho ella ahí? No haber oído a la serpiente, ni siquiera haberle contestado. Si la serpiente le estaba ofreciendo comer del fruto que estaba prohibido, ella, independientemente de su esposo le haya dado mandamiento o no, etcétera, etcétera, ella debería, oye, esto está prohibido por Dios, independientemente de cómo me lo dijo Adán, ¿cierto? Esto está prohibido por Dios, de aquí, ¿cómo se llama? Me voy. Es que ven a codiciar el árbol, me voy, me voy, me voy, me voy. Así de simple, justamente. Entonces, tan simple como eso, ¿ya? Entonces vemos de que ahí falló, y falló doblemente, porque como dice Pablo, la mujer fue tentada. ¿Por qué? Porque quería codiciar. Entonces, muchas veces, muchas tentaciones son porque nunca estamos conformes con lo que Dios nos da, con el rol que Dios nos da o la designación que Dios nos da. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, cuando la serpiente le dice,
si comiereis de este árbol seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ella ahí dijo de que el árbol fue codiciable. Miren, se lo voy a leer. Dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Cuando le dijo eso la serpiente, que seréis como dioses, los ojos serán abiertos y sabréis el bien y el mal, entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué es lo que codició? Ser como Dios, tener la capacidad de discernir el bien y el mal. ¿Y qué cosa? Y que sus ojos sean abiertos. ¿Abiertos a qué? Abiertos al pecado. Poder, cuando habla de discernir el bien y el mal, no es que ellos no tuviesen la capacidad de discernir que era bueno o malo, porque ella tenía la capacidad y sabía que comer del árbol era malo, sino que está hablando de que ella codició la autoridad que Dios tenía de determinar lo que era bueno y malo. Y ella ya cayó en eso desde el momento que comió el fruto. ¿Por qué? Porque ella determinó en su propio corazón que lo que Dios había dicho que era malo, según ella, era bueno. Y su decisión de decir, no, este fruto es bueno para mí, pese a que Dios dice que es malo para mí, mi decisión ya está usurpando una autoridad que no le correspondía como creación, ya del hecho de codiciarlo. Porque ella decidió, no, Dios dice que es malo, yo digo que es bueno. Y eso nos pasa muchas veces a todos nosotros. Dios nos dice esto es malo, Dios nos dice tienes que perdonar, no hay que guardar rencor, tienes que ser de esta manera, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos, no, es que lo que Dios dice que es malo, yo decido que es bueno y lo hago. Y cuando lo estoy haciendo, lo que estoy demostrando es este principio. Yo soy mi propio Dios. Yo decido lo que está bueno. Y confundimos eso con el libre albedrío, porque eso no es libre albedrío. El libre albedrío es un don, es un regalo de Dios. Sin el libre albedrío no tendríamos la capacidad de ejercer autoridad de parte de Dios. No es lo mismo el libre albedrío que yo decidir lo que es bueno y malo. Yo escojo si hago lo bueno o lo malo. Ese es el libre albedrío, pero yo no decido. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo lo hago, digo, no, Dios dice que es malo, pero yo estoy diciendo que es bueno. Responder de esta manera, ser así, ser de esta manera. No, Dios dice que no se debe hacer, pero yo digo de que es necesario. Estoy siendo mi propio Dios y estoy siendo tentado por Satanás y cayendo en el mismo pecado. Amén. Espero que me vayan, ¿cómo se llama? Siguiendo. Entonces, ahí ya cayó. Ahí fueron abiertos sus ojos para el pecado. Y probablemente tenga que ver con el hecho de no querer ser la ayuda idónea del hombre, sino ella querer ser la cabeza. ¿Saben por qué? Porque después, cuando Dios determina el juicio por causa del pecado, le dice a la mujer, tu deseo será de tu marido. Entonces, el juicio del pecado tiene que ver con el pecado que cometió. Entonces, probablemente también estaba ese resentimiento de no aceptar el diseño de Dios. Y hermanas, muchas veces las hermanas no aceptan el diseño de Dios porque ellas mismas creen que ser ayuda idónea o ser inferior, o sea, ser compañera o ser mujer es inferior. Y no es inferior. Y no es solamente una frase para convencerlas que no es inferior, sino el rol femenino no es inferior al ser humano. Desde el punto de vista divino no es inferior. No es alguien que va atrás del hombre, no es alguien que va como sombra del hombre y que lo va empujando y que toda la gloria se la lleva al hombre. No es así. No es alguien para los mandados del hombre. Eso es lo que ha tergiversado el pecado incluso dentro de la iglesia y dentro de la religión. Entonces hay una insatisfacción porque yo mismo lo que Dios me ha dado lo veo como inferior. Y eso pasa en todo orden de cosas. Es que Dios me ha llamado a ser pastor. No, miren, voy a partir. Es que Dios me ha llamado a ser diácono.
pero yo codicio ser pastor porque creo que el diácono es inferior al pastor. Y empiezo, si yo fuese pastor haría las cosas así, hubiese ministrado así, hubiese hecho. Soy pastor y como creo que mi rol pastoral es inferior al de un apóstol, empiezo a decir, ay, ojalá fuese pastor. Entonces yo me empiezo a sentir inferior y empieza a haber un inconformismo. Llego a ser apóstol, ¿cierto? Y cuando soy apóstol digo, ah, los profetas son superiores. Y así vivimos en una insatisfacción constante del diseño que Dios nos ha dado y nos equivocamos y pecamos, porque decidimos nosotros lo que solamente tiene derecho a decidir Dios, porque nos olvidamos que nosotros somos creación. Amén. Bueno, vemos el primer fallo de la mujer y el segundo fallo es que le fue a convidarle el fruto al esposo. Terrible, por mano. Llegó, pecó. Miren, hermanos, les voy a leer acá. Es cierto, el versículo 7, ¿cómo se llama? El versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Quiero aclarar aquí un hecho importante. Primero, nosotros suponemos que la mujer estaba sola con la serpiente. Aquí no lo dice. Nosotros suponemos que estaba sola porque el diálogo fue entre la serpiente y la mujer. Y en esa suposición suponemos de que la mujer comió del fruto y después llevó el fruto y cuando se encontró con el hombre, se lo dio. Si fuese así, que quizás es probable, pero si fuese así, qué terrible de que la mujer comió del fruto, ¿cierto? Y obviamente en el momento que comió del fruto fueron abiertos sus ojos y se sintió avergonzada, se vio desnuda, terrible hubiese sido que habiendo sentido toda esa sensación, fue y le dio de comer a su esposo. ¿Qué significa eso? Si yo caí, tienes que caer conmigo. Y muchas veces pasa eso. Si yo estoy amargada, también tengo que ver que él esté amargado. Si yo estoy sentida, tengo que ver lo que sufra. Y muchas veces por eso salen cosas hirientes. Porque digo algo y veo que no se hiere y le digo algo de mayor calibre, de mayor calibre, de mayor calibre, porque si a mí me hirió, también lo tengo que ver herido. Qué terrible sería si hubiese sido así. Pero no nos especifica la Biblia. Quizás el hombre estaba ahí mismo. Y el diálogo fue entre la mujer y el hombre, y quizás el hombre estaba unos metros más allá, quizás estaba también viendo el árbol, ¿cierto? Y ella comió y le dijo, toma. Entonces, segundo fallo de la mujer que le dio a su esposo. Tomó una autoridad que no le tendría por qué haber sido. Ella, ¿por qué tendría que darle a su esposo si él era la cabeza? Porque ella tenía que decidir, toma, recibe, porque yo te tengo que dar. Incluso ella, si incluso hubiese caído en la codicia, se hubiese salvado solamente al sujetarse. Y ojo con esto. Si ella hubiese dicho, ya, el árbol es bueno, es codiciable, si ella solo por sujetarse a su rol, ¿cierto? Hubiese podido incluso salvarse, porque hubiese dicho, ya, es codiciable, pero esta decisión no la puedo tomar yo sola. Adán, ¿qué opinas? Yo pienso que esto es codiciable porque esto me dijo la serpiente, todo lo demás, pero no voy a comer si tú no me das el fruto a mí, porque eres tú la cabeza. Si hubiese hecho eso, probablemente la mujer se hubiese salvado. ¿Pero qué hizo? Comió ella primero. Yo voy a traer el fruto a la casa. Yo voy a ser la que lleva el tejimané. Ahora, antes de que las hermanas digan, pero el hombre que aquí, que allá, todo, no, estamos viendo primero el aspecto de la mujer, después vamos a ver el del hombre. Entonces, con respecto al hombre, también falló dos veces. Primero nos encontramos con el hombre que aceptó el fruto, que no tendría por qué haberlo aceptado. No vamos a hablar de que si el hombre estaba ahí, que estaba lejos, porque ya vimos que eso es una especulación. Pero el error fue que aceptó el fruto, sabiendo que era malo.
viendo ¿cómo se llama? A su mujer comer el fruto, probablemente el hombre dijo, ya pecó y yo me voy a quedar. Si ella se cae, me caigo con ella. Y eso nos muestra también cómo funciona la mente del hombre también y cómo funciona la mente de la mujer. O sea, yo sé que lo hizo malo porque el hombre tiene la tendencia muchas veces a poner a su mujer antes que a Dios. Muchas veces. Por eso de que una esposa puede ser una muy buena influencia para que el hombre ande según el orden de Dios, pero a la vez puede ser el peor de los tropiezos. Entonces, vemos, ¿cierto?, de que el hombre quizás, esto es una especulación, quizás dijo, ya, ¿cómo la voy cómo se llama, a dejar que caiga sola? Ya voy a comer también, porque el hombre sabía, el hombre no fue tentado. Acuérdense de que Pablo aclara esto en el Nuevo Testamento. Dice de que la mujer fue tentada, no el hombre. Por lo tanto, el hombre comió del fruto porque lo decidió hacer. Así que tiene más asidero bíblico pensar de que lo hizo y dijo, ya, voy a comer contigo. Cosa que Dios le recrimina. ¿Qué debería haber hecho el hombre ahí? Cuando ella le come, haber tomado fruto, haberlo tirado, ¿qué hiciste, Eva? Pero es que come conmigo, ¿cómo me va a dejar sola en esto? Y que, no. Y ahí haber tomado su responsabilidad de hombre. Señor, ven, Dios, ven, invocar a Dios, traer a Dios para acá. Y no haber acusado a su esposa, sino cuando Dios hubiese venido, haberse postrado. Señor, mi esposa comió del fruto, te ruego que tengas misericordia, es mi ayuda idónea, tú me la diste, Señor, es carne de mi carne, hueso de mi hueso, yo te ruego que tengas misericordia, ¿hay alguna manera, hay algo que hacer, Señor? Si hubiese cambiado la historia, hubiese cambiado, si el hombre hubiese tomado su responsabilidad. Eso es obrar en justicia. Y nosotros ya vimos de que la justicia va de la mano con la misericordia, con la gracia, con el amor, con la compasión. Entonces, él tendría que haber reprendido esta situación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre haber esto hecho? Dios nos dijo que no comiéramos del árbol. Pero es que come. No, es que no voy a comer. Y no caer en las manipulaciones. Pero es que cómo voy a dejar sola, que no quiero. No. Y haber invocado a Dios inmediatamente, haber sacado a la luz la situación. Y eso es lo que más le cuesta hacer al hombre. Sacar a la luz las situaciones. Porque yo puedo solo y no necesito ayuda de nadie. Haber sacado a la luz la situación ahí mismo, haber invocado a Dios. Señor Jehová, ven por favor, te invoco. Y ahí mismo haberse postrado en tierra, haber dicho, Señor, mi esposa comió el fruto, sé que va en contra de, ¿cómo se llama?, el mandamiento, pero yo te ruego que la perdone, Señor, te ruego que tenga misericordia, Señor. Hay algo que hacer, Señor. Y haber tomado su rol de cabeza. Primer error grave, haber aceptado el fruto y no haber actuado como debería haber actuado. No actuó en justicia. Prefirió amar carnalmente a su esposa. Y eso se lo recrimina a Dios después, porque el pecado de Adán, ¿cuál fue? Vamos a ver. Espérenme un poquito. Hijo, besito, venga, dame un besito. Te amo. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Por eso de que el hombre no fue tentado, decidió hacerle caso a la voz de su mujer. Por eso que yo digo que tiene más asidero bíblico pensar de que fue así. De que ella dijo, mira, es codiciable, y él la vio y dijo, él sabía que era malo, pero decidió obedecer a la mujer que a Dios. Ahí amó más a la mujer que a Dios. Y resulta que nosotros como hombres tenemos que amar a nuestras mujeres con todo lo que tenemos, pero nunca más que a Dios. Tenemos que amar a nuestra mujer con el amor a Dios que tenemos. Y eso muchas veces incluye de que hay cosas que yo le tengo que decir a mi mujer, no, esto no es así. Yo no voy a participar de esto. O si haces esto, lo vas a hacer sin mi bendición, porque esto está mal. O si tú quieres hacer esto, bueno, hazlo porque eres grande, pero no me arrastres a hacerlo porque yo no lo voy a hacer. Amén. Eso es tomar la responsabilidad. Por eso que digo de que fue así.
Porque aquí dice, el pecado de Adán fue por cuanto obedeciste la voz de tu mujer antes que mi mandamiento. Y comiste del fruto que yo te mandé que no comieras. Por eso que la Biblia habla de la transgresión de Adán y no de la transgresión de la mujer. Porque Adán ni siquiera fue tentado por la serpiente. Adán decidió rebelarse contra Dios. Desde un punto de vista humanamente hablando, en cierta manera la mujer tendría más justificación. Ojo, estoy hablando humanamente hablando para explicar nomás la situación. ¿Por qué? Porque ella fue tentada, fue seducida por la mujer. Pero el hombre tiene menos justificación porque él abiertamente decidió comer del fruto. Hijo, habla un poquito más despacio. Entonces vemos, ¿cierto?, de que aquí está el error de Adán. Y el segundo error de Adán es culpar a Dios y no asumir su responsabilidad. Por ejemplo, si ya su esposa comió y él comió también, cuando Dios los confronta, él debería haber asumido su responsabilidad. Por ejemplo, aquí dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, muchas veces se ha predicado que el hombre culpó a su mujer y no culpó a su mujer, hermano. Culpó a Dios. La mujer que tú me diste estaba culpando a Dios, hermano. Se amargó con Dios. Por eso de que vemos menos hombres en las iglesias. Porque el hombre cuando se amarga, culpa a Dios. Para el hombre es más fácil amargarse con Dios. Incluso hombres no creyentes, cuando ¿cómo se llama?, les va mal en una cosa, otra cosa, incluso saben que hay un ser superior que es Dios y todo lo dicen, ¿por qué no me ayudas? Por ejemplo. ¿Por qué me sale todo mal? ¿Qué te hice? Constantemente está altercando con Dios. Por eso de que vemos más mujeres en las iglesias que hombres. Porque el hombre tiene más facilidad de amargarse con Dios. La mujer tiene más esperanza para con Dios. Porque tiene más capacidad de resistir sufrimiento. El hombre constantemente se amarga con Dios. Por eso de que cuando el matrimonio está mal y una mujer es una gotera continua, etcétera, etcétera, al hombre le cuesta mucho llegar a Dios, que no es justificación. No es justificación para el hombre, pero al hombre le cuesta más. ¿Por qué? Porque cuando tiene una mala esposa que lo daña, que lo castra, etcétera, etcétera, o que él era un hombre feliz, ¿cierto? Y con el matrimonio termina siendo un hombre infeliz, ¿cierto? Termina amargándose con Dios, ni siquiera con su mujer. Porque dice, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Que no es una justificación, sino es una tendencia pecaminosa. ¿Amén? Es una tendencia pecaminosa del hombre, de amargarse con Dios, culpar a Dios. Mucho más que en la mujer. ¿Le pasa, cómo se llama, a la mujer también? Sí, pero es una tendencia que está más en el hombre. El hombre explota más contra Dios. ¿Qué te hice para merecer esto? Por eso que le cuesta más reconocer su condición pecadora. Por eso, hermanos, vemos menos hombres en las iglesias y más mujeres. Porque el hombre cuando se amarga, culpa a Dios. Y cuando hay dificultades en el matrimonio, el hombre termina culpando a Dios. Y lo vemos aquí en la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer podría haber dicho, Señor, la serpiente que tú creaste, que tú le diste boca para que hablara, me engañó. ¿O no? Pero no dice eso. La mujer me habló, me sedujo y yo comí. Hay una tendencia pecaminosa en que la mujer culpa de todo al diablo y el hombre culpa de todo a Dios. Es una tendencia pecaminosa. ¿Ya? Entonces, el segundo error de Adán es que ahí, en vez de culpar a Dios por la mujer que le dio, debería haberse postrado. Y aún embarrado en el pecado, nunca dejar el rol que Dios te dio. Ahí debería haberse postrado de rodillas y haber dicho, Señor, perdónanos la vida, ten misericordia de nosotros, hemos pecado, ni siquiera para que Dios no los sacara del huerto, sino simplemente para mostrar un arrepentimiento genuino. No buscando que Dios los restaurara, que Dios los perdonara y dijera, ya no se preocupen, sino
sino aceptando el castigo. Vemos ejemplos bíblicos, Señor, justo es que nos castigues, Señor, porque hemos pecado. Solo te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor. Hemos pecado, reconozco que hemos pecado, que esto está mal, que lo hicimos mal, Señor. No hay excusa, Señor. Justo es tu juicio sobre nosotros. Yo te ruego que tengas misericordia. Recuerda que somos creación tuya, de tus manos, de tu gracia que nos diste al ponernos en esta creación que tú hiciste para nosotros, Señor, y por mera gracia. ¿Cuánto hubiese cambiado la historia de la humanidad, amado? ¿Cuánto hubiese cambiado la historia de la humanidad si hubiese pasado eso? Por eso, hermano, nunca deje de cumplir su rol en Cristo, aunque caiga. Que no significa de que usted puede pecar y hacer todo lo que sea y seguir como si no hubiese pasado nada. Ejemplo, si yo fallo o cumplo un pecado, ¿dejo de ser el papá? No sé. Usted nunca deja de ser papá. Incluso la ley obliga que incluso cuando una persona ha cometido un error, ¿cierto? Cualquiera que sea, sigue cumpliendo su rol de padre y su responsabilidad de padre y de madre, independientemente de las cosas que hayan pasado. Usted cuando comete un pecado o un error, ¿deja de ser esposo, esposa? Muchas veces sí. Y no debería ser así. Usted sigue siendo esposo, sigue siendo esposa. Así como también sigue siendo padre. Así como con sus hijos, usted, aunque se sienta mal, aunque pecó, aunque hizo todo lo demás, se siente sucio, sucia, etcétera, etcétera, sigue cumpliendo su responsabilidad como papá. ¿Por qué no lo seguimos haciendo como cónyuges? Entonces, ¿se dan cuenta cómo el pecado ha tergiversado incluso hasta los roles? El centro de la paternidad es el matrimonio, en el diseño original de Dios. ¿Amén? Entonces vemos el segundo error de Adán, que pecó y me olvidé de mi rol de esposo. Y a veces nosotros somos así. ¿Amén, amado? Déjenme ver la hora. Ya, amados. Entonces, todas estas cosas son para sanarnos. Todas las cosas que hemos visto de cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, qué es realmente ser cabeza, qué es realmente ser una ayuda idónea, es para que nos sanemos, no es para buscar culpables, para que usted sacie su necesidad de victimización, de sentirse víctima y encontrar a un chivo expiatorio, a un culpable, aunque ciertamente quizás su cónyuge sea culpable. ¿Ya? Sino aquí estamos buscando la causa para que usted se arrepienta de una condición pecadora y encuentre la causa de qué es lo que provocó una condición pecadora de usted delante de Dios. Porque la amargura, el resentimiento, todas esas cosas son pecados, son obras de la carne. La Biblia del Nuevo Testamento dice, sea quitada de vosotros toda amargura, toda maledicencia, toda queja, podríamos decir también. Todas esas cosas, pleitos, rencillas, todas esas cosas tienen que ser quitadas. ¿Ya? Entonces vemos de que son cosas pecaminosas, cosas que no tienen que estar. Y este estudio, ¿cierto?, sirve para que nosotros podamos encontrar la causa, no al culpable. Porque el culpable de que yo peque soy yo. Porque yo decido pecar. Yo decido guardar rencor. Y más si nosotros somos cristianos. Hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, la sangre de Jesucristo ha sido derramada a nuestro favor, se ha manifestado en nosotros a nuestro favor y nosotros seguimos guardando rencor contra nuestro cónyuge, contra los hermanos y no queremos cambiar nuestra percepción de verlos con amor, con gracia y con misericordia. Somos nosotros los que decidimos eso. Y eso es lo que Dios aborrece. Y no solamente, ¿cómo se llama? Aborrece eso, sino que aborrece las personas testarudas que dándole luz se mantienen en esa condición. Mire, esa frase que dice que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador, es falsa. No está en la Biblia. La Biblia, en el libro de Salmos, dice de que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Amén. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Amén, hermano. Entonces, cuando hablamos de hacer iniquidad es cuando alguien se empecina en hacer algo.
Cuando dando luz decido estar, porque yo tengo la razón, porque no quiero dar mi brazo a torcer. ¿Cómo voy a reconocer que yo también me equivoqué? ¿Cómo voy a reconocer que quizás usted como cónyuge ha sido causa de las mismas heridas que le ha hecho su cónyuge a usted? Quizás usted como hombre se queja de que, ay, que mi esposa que no me ama, que no me desea, que no me mira, y quizás usted, ¿cierto? Quizás no es la causa completa, pero quizás usted ha contribuido para que sea así, porque no ha obrado con el amor de Cristo con su mujer. O quizás usted tampoco ha hecho nada de su deber como cónyuge para facilitar la situación para que ella sea sanada. Y quizás usted, mujer, hermana, quizás usted también, quizás las cosas que usted se queja de su esposo, quizás usted es la causa o quizás parte de la causa de por qué él es así. Entonces, quizás usted ha sido la causa o parte de la causa para que justamente él termine siendo así. Quizás usted se ha comportado como una gotera continua o ha estado de queja en queja o no ha cumplido su rol de ser una mujer deseable, una mujer codiciable, pasionalmente, ¿cierto? Y tiernamente para su esposo. Quizás no es la causa completa, porque quizás él también tiene muchas cosas, pero quizás tampoco ha contribuido, ¿cierto? Para que él pueda encontrar en usted un deleite. ¿Amén? Entonces, esto es para que usted encuentre la causa en el cónyuge y usted encuentre lo que usted ha fallado como cónyuge. Porque muchas veces usted no se ha dado cuenta, tanto los hombres como las mujeres, de que ustedes y yo hemos sido causa de lo mismo que se nos devuelve. Miren, incluso la psicología dice que yo no estoy 100%, ¿cómo se llama? 100%, ¿cómo se llama? De acuerdo, pero quiero ir a un punto. Por ejemplo, dice de que el hombre generalmente, no siempre, ya para que no digan, este es el mío, no, que justifica, no. Generalmente el hombre al inicio de una relación es amoroso, es tierno, detallista, compra regalos, que la flor, que se echa perfume, que siempre está afeitado, ¿cierto? Todo lo demás. Y la mujer después dice, y este hombre después que se casó, al tiempo después, siguió dando un poquito de flores, todo, pero cada vez después ya no me da nada, no me dice que soy bonita, no me dice ninguna cuestión. Y muchas veces no es porque el hombre necesariamente lo dejó de hacer, porque dijo, ah, ya la tengo, sino muchas veces es porque el hombre se casó enamorado y retribuía o veía retribución en la mujer con ternura, con amor, pero después cuando se casó, la mujer empezó a ser más áspera, más pesada, que las quejas, que los conflictos. Entonces, muchas veces el hombre, esto es lo que dice la psicología, el hombre termina tratando a la mujer como ella lo trata. Lo dice la psicología. No es verdad al 100%, pero generalmente pasa así. Y no solamente entre el hombre y la mujer. O sea, no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Si hay una mujer que realmente es tierna, que es dulce con su esposo y tiene un hombre áspero, un hombre que no entiende, que pese a que ella es dulce, que es tierna, ¿cierto? Todo lo demás, que él sigue siendo un ogro con ella, obviamente esa mujer tarde que temprano se va a amargar y va a dejar de ser tierna y dulce, porque el hombre sembró, ¿qué cosa? Amargura. Y viceversa. Quizás el hombre también era, quizás no, ¿cómo se llama? Un pan de Dios, ¿cierto? Pero era preocupado, detallista, tenía pasión, etcétera, etcétera. Y la mujer empezó queja, a ser pesada, a ser odiosa. Y el hombre terminó, ¿qué cosa? Ella sembró en el corazón del hombre amargura. Y después la mujer se queja, ¿por qué el hombre ya no es cariñoso conmigo? Porque muchas veces ella sembró eso en el hombre. Y al revés también. Muchas veces después del tiempo el hombre dice, es que tú ya no eres cariñosa, es que tú ya no eres tierna, y muchas veces él ha sido un ogro con la mujer y sembró eso. Y muchas veces es parte de ambas. Ninguna de las dos situaciones es justificación. Para que usted diga, yo soy así por culpa de él, entonces se la tiene que levantar. No, porque usted está pecando. Tiene una condición delante de Dios que no debería tener. Amargura, resentimiento. Sea quitada de vosotros toda amargura, maledicencia. Entonces, este estudio es para eso, para que usted se saque, para que usted saque el pecado que nos asedia. Usted es el que necesita ser sano o sana. Amén. Nosotros necesitamos aprender a lidiar con esta situación.
Ojo, antes que digan, entonces que va a tolerar violencia, voy a tolerar que me pegue. Hermano, yo no le he dicho nunca de que tiene que tolerar de que le pegue el hombre, o que la mujer le pegue, o que le haga. Estamos hablando de situaciones cotidianas, pero siempre intentamos justificar. Es como cuando, ¿cómo se va a ver? Uno dice, hijo, tienes que obedecer a tus padres. Ah, y si me dicen que me tiro de un puente, entonces me tengo que tirar. ¿Cuántas veces te ha pedido tu papá que te tires de un puente? Nunca. Entonces, ¿por qué buscas excusa? Lo mismo pasa ahora. Es que entonces justificamos la violencia, que el machismo, ¿cierto? Que el hombre puede hacer. Nadie ha dicho eso. Analícese, hermano, hermano. Analícese. Amén. Bueno, antes de orar, bueno, vamos a orar primero. Vamos a orar. Yo les dije en un estudio, espero que, ¿cómo se llama? Que lo hayan hecho, que empezaran a escribir en un cuaderno, en una hoja, las cosas que Dios le iba mostrando, que los errores que ustedes han cometido y las causas de que ustedes, por medio de este estudio, han ido viendo las causas de su condición, las causas que han visto, ya sea en su padre, en su madre, en su cónyuge o en sus relaciones anteriores que tuvieron, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes pensaban de que eso podía ser causa de la condición, que pusieran la causa y pudieran poner al lado el efecto que ha causado en ustedes. Por ejemplo, violencia sexual, temor, hastío a la sexualidad, incapacidad de sentir placer, o quizás ha provocado, ¿cómo se llama? Ha provocado, ¿cómo se llama? Lujuria, ha provocado atracciones, ¿cómo se llama? Homosexuales o perversiones. Entonces, hagan ese ejercicio. Si no lo quieren hacer en un cuaderno porque alguien lo puede ver, lo puede descubrir, es entendible, pero si no lo quieren hacer en un cuaderno, oren todos los días. Se postran ante Dios. Dice el Señor, me he dado cuenta que quizás mi esposo ha sido así conmigo, ha hecho esto, me ha insultado y me ha dicho esto, que soy gorda, que soy fea, y esto siento, con los estudios que estamos viendo, que ha causado en mi inseguridad, resentimiento, rabia, amargura, impotencia. Creo que esa es la causa de que no amo mi cuerpo, esa es la causa de que no logro hacer una dieta, esa es la causa de que no me puedo mirar, ¿cómo se llama?, al espejo. Pero hermano, si no lo ha hecho, este es el estudio número 14 de sanidad del alma. Entonces yo le vuelvo a decir, hágalo. Si es necesario y usted quiere ver los videos de nuevo, véalos. Obviamente usted dirá, los videos son largos y son 14 videos. Bueno, hermano, creo que si vamos a buscar excusas para no hacer las cosas, siempre las vamos a hacer. Que el video es muy corto, que el video es muy largo, que el hermano lo mucho, que el hermano lo poco, que se fue por las ramas, que no se fue por las ramas. El que quiere, lo hace. Muchas veces movemos cielo, mar y tierra por sanarnos una jaqueca. Estamos dispuestos a pagar un psicólogo, un psiquiatra. Y si nos da cosas para dormir, las compramos. Y si no tenemos plata, nos conseguimos, porque es por nuestra salud. Y cuando Dios nos quiere sanar, y tiene una trascendencia más profunda que eso, no estamos dispuestos a nada. Ni siquiera muchas veces a conectarnos un día por semana por Zoom. Es que es muy tarde, es que no rato, el otro día me tengo que levantar. Y eso porque menospreciamos el reino y no creemos que Dios tenga mayor capacidad que las cosas naturales. Y los que perdemos somos nosotros, hermano. Porque todo esto se mueve no por mi fe, sino por la fe suya. Jesús era un hombre lleno de fe, ¿o no? Y cuando ocurrieron sanidades y milagros, ¿qué dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. No la mía, la tuya. Ve y no peques más. ¿O no? Entonces no fue la fe de Jesús que hizo el milagro. La fe de Jesús era para poder relacionarse con Dios y tener la capacidad de ser usado por Dios, claro que sí. Pero lo que movía el poder de Dios en la persona individual era la fe del individuo. Amén. Amén, hermano. Entonces, les encargo esta tarea si realmente quieres ser libre. Vamos a continuar con el estudio de sanidad del alma, pero vamos a dar por terminado el tema del matrimonio con este estudio. Y el próximo estudio vamos a ver otro tema que no va a ser tan largo como los dos que vimos. Es mucho más corto, que tiene que ver con la sanidad de las autoridades gubernamentales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo
de lo que provoca una mala autoridad y un ejemplo de lo que provoca una buena autoridad gubernamental y las consecuencias que puede haber para que nos reconciliemos con nuestras autoridades. Principalmente porque en Chile hemos vivido un periodo desde el año 70 al 90 que ha dividido a la nación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Chile es un país polarizado. Allende o Pinochet. Esos son los dos bandos. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Que le quiera poner derecha, ultraderecha, que le quiera poner izquierda, que le quiera poner ahora Boric o que le quiera poner la nueva. No. Está polarizado entre Pinochet y Allende. Con algunos intermedios, unos son más extremos que el otro, pero esos son los dos pensamientos que tienen polarizado a Chile. Y muchas veces se hace una forma de vida en la gente, incluso en cristianos. Nosotros como cristianos muchas veces nuestra forma de vida está idealizada. ¿Cómo se llama? No sé si existe esa palabra, pero perdón. Pero está basada en ideologías políticas, o más que en ideologías políticas, en heridas políticas. Si ustedes ven el resultado de la aprobación o la desaprobación de esta última constitución, es el mismo resultado del sí y el no que hubo en los años 80. Es casi idéntico el porcentaje. ¿Qué nos dice? De que no hemos avanzado, porque no podemos avanzar si no sanamos una herida. Y el pueblo cristiano está ahí mismo, porque el pueblo cristiano no acepta que le toquen la política. Pero bueno, eso es para otro estudio. Vamos a horas. Bueno, antes de orar, hermanos, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado del matrimonio? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, te doy las gracias por tu amor, por todos nosotros. Yo te pido que este tema del matrimonio, Señor, pueda ser un tema que nos ayude a sanar. Hemos visto ampliamente, Señor, este tema, también el tema de la paternidad, Señor. Te ruego que empieces a poner en nuestros corazones todas las áreas en que hemos sido heridos o heridas, Señor. Todas las heridas que nos ha causado nuestro cónyuge o nuestras relaciones anteriores, Señor, independientemente que hayan sido matrimonios o no. Todas las heridas en nuestra área sexual, en nuestra área emocional, en todas las heridas que se han provocado de acuerdo al diseño original que hemos aprendido aquí. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar a los que nos han causado estas heridas, a perdonar de verdad, Señor. Sabemos que el perdón muchas veces no es algo mágico, sino que es un proceso, pero inicia con una decisión. Nosotros decidimos perdonar, queremos perdonar y empezamos a aborrecer y a confrontar el enojo, la venganza, la amargura, la rabia en el nombre de Jesús. Ya no lo vamos a ver como alguien que admitimos, sino como alguien que aborrecemos y que queremos sacarlo de nuestro ser. Cada vez que se empieza a manifestar, vamos a hacer todo lo necesario para que salga de nuestro ser, de nuestra psiquis, recurriendo a ti, Señor. Nosotros perdonamos a nuestro cónyuge o a nuestras parejas en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, porque entendiendo ahora el diseño original del matrimonio y de la sexualidad, hemos mal usado de la sexualidad, con pornografía, masturbación, fornicación, homosexualismo, bestialismo, depravaciones sexuales, intimidad sexual incluso dentro del matrimonio, sexo anal y quizás cuantas otras cosas más, las cuales te pedimos perdón porque hemos usado y hemos mal usado la sexualidad. Quizás hemos sido víctimas de abusos o nosotros hemos sido manipuladores o manipuladoras con la sexualidad a nuestros cónyuges o nuestras parejas. Te pedimos que nos perdones, perdonamos a los que nos abusaron, Señor. Ayúdanos a ser completamente libres, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos también por las veces que nosotros hemos fallado como cónyuges, las veces que nosotros hemos herido, que hemos sido hostigados, que hemos sido causa de tristeza, causa de enojo, causa de heridas en nuestro cónyuge. Te ruego que nos perdones, Señor, que tenga misericordia de nosotros. Y Espíritu Santo, que nos des conciencia, Padre. Ministra, Señor, da conciencia, yo te ruego.
Ni siquiera tenemos la capacidad, Señor, de darnos cuenta de nuestros propios errores, como dice el Salmo 19. Que tu palabra nos alumbre, Señor, y nos dé luz, para que podamos entender de las cosas que nos tenemos que arrepentir, Señor. Te ruego que nos dé luz, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que podamos ser completamente libres. En el nombre de Jesús, yo reprendo y en el nombre de Jesús obligo a que todo principado y potestad de destrucción matrimonial, de abuso sexual, de violencia, de tristeza, de impotencia, de rencor, de venganza, de celos, de rechazo, de ira, de rabia, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Estás vencido, estás destruido. Está escrito que el Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que todo espíritu tiene que salir. Todo espíritu que impide el arrepentimiento, que impide el perdón, yo lo ato en el nombre de Jesús. Hago que desistas. Te ordeno que desistas de todas tus telarañas, de todas tus influencias sobre nuestra mente, nuestro razonamiento, que nos impide procesar la palabra, arrepentirnos, perdonar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te vas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, en el nombre de Jesús. Amargura, desprecio, altanería, victimización, te vas en el nombre de Jesús. Envío ángeles a deshacer todo impedimento demoníaco que impide nuestra conversión al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que nos des libertad, Señor, y que podamos buscar diligentemente nuestra libertad. Podamos recurrir, Señor, también buscar liberación diligentemente, buscar consejos, buscar disciplina.